Hola amigos de San Juan TV, nuevamente con ustedes, Elibet Karina Gutiérrez, para continuar hablando de estos temas de alimentación y nutrición. El día de hoy, el tema del que vamos a hablar es un tema que aparentemente está muy platicado, que es un tema del que todo el mundo habla, pero hace días, en alguna charla, estábamos hablando de los omega 3, donde creo que las generaciones vamos creciendo, vienen nuevas generaciones, nuevas personas que les interesa y existen confusiones, porque me preguntaban si era bueno, si era malo, si era riesgoso, si pudiera causar problemas. Entonces considero que pues vale la pena recordar qué son los omega 3. Los omega 3 son una serie de ácidos grasos y empezamos con el conflicto. Ácidos grasos son grasas. Pero aquí hay ciertas características. Si hablábamos, por ahí alguna vez hice una cápsula donde hablábamos que las grasas se consumen en forma de triglicéridos, que significa que en una moleculita que se llama glicerol vienen ácidos grasos. Los ácidos grasos hay de dos tipos: saturados, que no son muy saludables, pero tienen funciones en mi cuerpo; monoinsaturados, que tienen por ahí una cosa que se llama doble ligadura; y poliinsaturados. ¿Qué características tienen estos? Los saturados pudiéramos decir que son rígidos, porque al no tener dobles ligaduras se mantienen muy lineales. Los monoinsaturados tienen una doble ligadura por ahí en su estructura y permiten que se muevan o que tengan un pequeño giro y precursores de otros compuestos. Y los poliinsaturados tienen más de una. Entre más insaturado sea un ácido graso es de mejor calidad, y también la posición donde se encuentra la doble ligadura o la insaturación le va a dar características. Existen tres tipos de ácidos grasos omega. Omega 3, que son de los que vamos a platicar; omega 6, que también se ha hablado muchos de ellos y tienen ciertas características; y omega 9. Y si no, van a ver por ahí muchos comerciales que hablan de los tres. El mejor, dependiendo de lo que yo quiera, sería el omega 3. Este tiene efectos importantísimos de disminuir la inflamación, a diferencia de los omega 6, que producen un poco más de inflamación. Y las características de esos también tienen que ver muchísimo con sus fuentes, mientras que los omega 6 los voy a encontrar en aceites vegetales, como por ejemplo el de maíz, el de cártamo, el de ajonjolí. Todos estos llegan a tener pequeñas cantidades de estos omega 6 que son insaturados. No son malos, pero su cantidad tiene que ser limitada en la alimentación. Y están los omega 3, que estos los voy a encontrar en aceites, por ejemplo, el de canola, el de soya, también lo puedo encontrar en la chía, tan popular la chía hace mucho tiempo que ahora se nos está olvidando. Lo voy a encontrar en los pescados, que es donde está la mejor calidad. Pescados que tengan grandes contenidos de grasa. No es que sean como carne de puerco, sino que tienen cantidad de grasa más grande que el resto de los demás animales. Por lo tanto, son peces que crecen en lugares fríos. ¿Por qué? Porque es un proceso de adaptación. Si el pez crece en un lugar frío, necesita tener un poco más de grasa para poder soportar esas temperaturas. ¿Y cuáles serían esos? Pues, por ejemplo, serían las sardinas, el atún, el salmón, y lo voy a encontrar también, por ejemplo, en las anchoas y en algunos otros productos. Se habla que también el guachinango y la trucha lo llegan a tener. Aquí ya estamos hablando un poquito, definiéndonos cuáles son los alimentos. Estos tienen cierta característica de que cuando tú los consumes van a mediar procesos tanto de inflamación, de ganancia de masa muscular, que es lo que están utilizando ya un poco para recomendarlo en los gimnasios. Ya hay estudios que hablan que esto sucede. También para controlar las grasas corporales, porque a partir de estos se forman otros compuestos que transportan mejor el colesterol. Y también los voy a recomendar muchísimo, muchísimo para evitar el daño oxidativo de mi cuerpo, principalmente las zonas grasosas. ¿Cuál? El cerebro, que es donde está cobrando muchísima importancia. Se habla de que si tú mantienes niveles constantes de consumo de omega 3, vas a evitar el deterioro cognitivo temprano. ¿Qué significa? Que los problemas demenciales, Alzheimer o algunos otros problemas que tienen que ver con el daño cerebral por la edad pueden verse enlentecidos. A lo mejor no los voy a evitar al 100%, pero se van a enlentecer. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Pues voltear a ver el consumo de este tipo de alimentos, tratar de incluir más peces, más pescado en mi comida y tratar de no tenerle tanto miedo al cierto tipo de grasas que pueden mejorar mi alimentación. Nos veríamos en la siguiente cápsula, donde podemos hablar de por qué no le tengo que tener miedo a las grasas, pero a qué tipos de grasas, que esa sería la pregunta que les voy a dejar. Nos vemos.